por escrito. Por escrito. Radio Anáhuac 1670 AM. Bienvenidos a un programa más de Por Escrito. Estamos en Radio Anáhuac 1670 de AM, también por internet y por YouTube. El día de hoy nos acompañan. Sean ustedes muy bienvenidos. Mi nombre es Cecilia Durán Mena y seguimos atrapando lectores para nunca dejarlos ir. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles. Yo soy Raúl Sanz. Un servidor, Juan Carlos Padilla, nuestras redes sociales. Por supuesto, Juan Carlos ya nos hacía ahorita algunas invitaciones y también pueden seguirnos a través de las redes sociales que estamos en Facebook, Revista Por Escrito, Twitter, @por escrito, Instagram, @revista por escrito y en Spotify Por Escrito nos puede escuchar. Y recuerde que todos los miércoles en punto de las 9 de la noche salimos con una nueva emisión a través de Código Libre. Así es que síganos, por favor. En este lugar maldito, donde reina la tristeza, no se castiga el delito, se castiga la pobreza. Vamos a nuestros pretextos literarios. Pretextos literarios. Ya en nuestros pretextos literarios, mi querida Ceci, ¿cuál es el pretexto del día de hoy? Ese mismo al que tú hiciste referencia, este lugar al que se llega en teoría para encontrar justicia, pero a veces lo que se encuentra es la incapacidad por la pobreza. Estamos hablando y vamos a hablar de la cárcel como tema literario. Y qué escándalo, porque hablar de la cárcel como pretexto, hablar de la cárcel como el lugar en el que se encuentran las musas, hablar de la cárcel como el motivo que nos lleva a escribir, es duro, es fuerte y especialmente en un país como México, que es en el que vivimos. Es un tema completamente literario. ¿Por qué? Porque da el pretexto idóneo precisamente para hablar de aquellos que merecen estar en la cárcel. Pero también, como ya decía Ceci ahorita, no necesariamente, a lo mejor están ahí gente inocente que por una u otra razón llegaron a este terrible lugar de sufrimiento. Pero además, no solamente podemos hablar de la gente que está ahí prisionera o cuáles son las razones por las que llegaron ahí. Podemos tener también presos políticos, por poner otro ejemplo. Pero ¿qué tal si abordamos también a los propios carceleros, ¿no? A la gente que está ahí supuestamente para mantener el orden y resulta que ellos son todavía más desgraciados que aquel que llegó por algún crimen, ¿no? Entonces, es un tema del que se puede tocar tanto la profundidad biográfica, es decir, lo real con algún personaje, como datos ficticios que nos dan novelas entrañables, extraordinarias y que el día de hoy vamos a estar abordando con este tema de la cárcel. Es amplísimo porque efectivamente carceleros, prisioneros y tipos de cárcel también. Estaba recordando ahorita aquel famoso experimento que se hizo en Alemania. Lyotard creo que es el que lo describe, donde se le pide a unas personas ser carceleros y otros ser prisioneros para ver cuál es el comportamiento. Lo que es una realidad es que grandes obras, grandes plumas estuvieron en estas situaciones. Y también podríamos hablar de las cárceles famosas. Solo por hablar de México, para meternos un poquito, podríamos hablar de San Juan de Ulúa, donde la gente moría asfixiada, o de la famosa Lecumberri. ¿Cómo ves, Ceci? Ay, es que exactamente los palacios carcelarios y las cárceles modernas que tenemos ahora, fíjate, pensaba, por ejemplo, en San Juan de Ulúa, que si tú ves el lugar en donde se supone que estuvo Chucho el Roto, te mueres de claustrofobia y además estaban hechos precisamente como subterráneos para que si subía la marea, pues encontraras una muerte verdaderamente terrible. Estaba pensando, por ejemplo, en la cárcel de Acapulco, que el primer recinto carcelario era unas celdas que verdaderamente no podías ni siquiera extender los brazos porque no cabían. Y pienso también en el Palacio de Lecumberri, que verdaderamente es una chulada en donde hoy se encuentra el Archivo de la Nación. Bueno,
ahí hubo una cantidad de presos políticos y de escritores que escribieron desde Lecumberri, por ejemplo, Los Muros de Agua, o también esas cárceles que son como las Islas Marías, que dicen que es una cárcel en donde es un microcosmo, en donde los presos pueden llevar a vivir a sus familias y no sé, diferentes sistemas penitenciarios. Pienso, por ejemplo, en la cárcel de San Miguel de Allende, en donde hay talleres de escritura, de pintura, en fin. Ay, la cárcel es un microcosmos, sin duda. Justamente entre Juan Carlos y Ceci, a mí me hacen pensar precisamente en el Palacio Negro, el Palacio de Lecumberri, ¿no? Que tantos pretextos ha dado, tanto en la escritura, y de ahí lo pasamos al ámbito cinematográfico. Recientemente doy una clase de historia a mis alumnos y continuamente, aunque ya lo haya visto, luego retomo para nuevos apuntes, nuevos detalles, volví a ver El Apando, ¿no? Que es precisamente esta película. No voy a decir que es una película extraordinaria en calidad, pero es un clásico por el contenido. Es esta época de los años 70 en que ahora sí que las películas, ¿para qué servían? Precisamente para hacer una crítica social. Y en ese sentido, El Apando entra en este en este nicho de películas que precisamente están abordando la crítica. En este caso estamos hablando de unos drogadictos en el interior de la cárcel de Lecumberri. Son precisamente, los cachan y los meten a La Pando, que es esta pequeña cárcel diminuta en la que los tienen por semanas en un deterioro absoluto, ¿no? Con además todas las enfermedades que podían pescar. Vaya, era un lugar terrible para estar, ¿no? Y efectivamente, y lo dice muy bien Ceci, más adelante, hoy en día tenemos el Archivo General de la Nación ahí, que es extraordinario, vale la pena visitarlo. Yo tuve la fortuna en preparatoria de tener un profesor, el mejor profesor que he tenido en mi vida, Rogelio López Espinosa, precisamente, además de darnos clases de literatura, trabajaba en el Archivo General de la Nación y alguna vez nos dio un recorrido para conocer de cerquita, poder tocar las actas con la firma de Miguel Hidalgo de la independencia. Bueno, una cosa extraordinaria a la que tuvimos acceso gracias a él. Entonces, pues no, ahora del Palacio de la Cárcel, el Palacio de Lecumberri, tenemos el Archivo General de la Nación. Y algunas cárceles que tal vez no son como las conocemos. Estoy pensando un poco en el exilio. Habría que hablar también en algún momento un programa solo del exilio. El panóptico, muy virtual en estos tiempos de pandemia. ¿Cómo funcionaba el panóptico? Se los explico rápidamente. Es una torre central, todas las, las celdas están alrededor. Los prisioneros pueden ver la torre, pero no pueden saber si los están vigilando. Más o menos de modo similar a cómo funcionan las clases virtuales en tiempos de pandemia. Pienso en Siberia, pienso en los guetos, pienso en muros y fronteras, porque muchas de esas cárceles también pueden o suelen ser, no quiero decir virtuales en el sentido de la virtualidad tecnológica, sino quizá mentales, ¿no? Estos muros mentales que también nos hemos impuesto y por eso es el exilio o el autoexilio. En fin, quisiera también, nada más por mencionar a uno de los grandes literatos, fíjense esto, dice Aldous Huxley, haciendo mucha alusión al siglo XXI en realidad. Una dictadura perfecta tendría la apariencia de una democracia, pero sería básicamente una prisión sin muros, en la que los presos ni siquiera soñarían con escapar. Sería esencialmente un sistema de esclavitud en el que, gracias al consumo y el entretenimiento, los esclavos amarían su servidumbre. Como ven, de Aldous Huxley. Sí, comamos eso, ¿verdad? Y fíjate, Raúl, rápidamente, hay una serie de fotos que hizo Lola Álvarez Bravo de La Pando, precisamente del Palacio de Lecumberri, en donde se ven manos que están saliendo por debajo de las puertas oxidadas. Es una serie de fotografías impresionante. Es que vale la pena, por eso digo, ver la película o leer el libro, ¿no? Es José Revueltas precisamente quien estuvo ahí en la cárcel. Entonces, de primera mano tenemos al personaje que nos va a escribir en letras esta historia que él vio, que él fue testigo, ¿no? Y bueno, ya insisto, dirigida por Felipe Casals, extraordinario en aquella época, muy bien actuada por Manuel Ojeda, Salvador Sánchez. Es de esas películas en México que culturalmente valen la pena ver.
Y hay una foto famosa de Siqueiros. Con esto nos vamos a la siguiente sección. Autor desconocido. En lo desconocido voy a abordar un tema duro, un tema difícil. A ver, la literatura carcelaria no es muy conocida, mucho menos si estamos hablando de literatura carcelaria escrita por plumas femeninas. La literatura carcelaria de la mujer está constituida por textos que son muy difíciles de asimilar. Muchas mujeres han estado narrando episodios conmovedores del inicio de sus vidas, de sus infancias, en las que tal vez fueron vendidas, abandonadas por sus madres, que sus padres fallecieron trágicamente cuando ellas todavía no eran capaces de recordar ni siquiera alguna enseñanza. Abuelos, tíos, padrastros, primos, hermanos, que a lo mejor fueron encarcelados y por eso ellas tuvieron contacto con la cárcel, o puede ser que ellas mismas hayan tenido algún tema por el cual hayan terminado en la cárcel y de repente, estando en ese lugar, empiezan problemas de violencia, de abuso sexual, y no saben cómo defenderse, no comprenden las reglas de la cárcel, no comprenden por qué están siendo tratadas así y empiezan a albergar grandes emociones, que es lo que ocupa el tema de la literatura, en donde puede ser el odio, el desprecio, en donde las malas maneras son esta chispa que desata esta curiosidad literaria. En 1991, con la publicación de un libro que se llama Criminalidad Femenina de María de la Luz Lima, la criminología latinoamericana comenzó a prestarle atención al tema de la transgresión femenina y a la aplicación de la pena a muchas mujeres que fueron privadas de su libertad desde una perspectiva de género. A ver, ya tiempo atrás sí se había abordado el tema desde la delincuencia, pero hablábamos también de estos parámetros más bien justicieros y a lo mejor etnocentristas, privilegiando el punto de vista del delincuente varón. Sin embargo, la historia y el rol de la mujer por su parte no tenían como mucho análisis y no se había estudiado grandemente y mucho menos se había prestado atención a toda la producción literaria que hacen las mujeres desde la cárcel. Bueno, la falta de esta política criminal con una perspectiva de género ha sido la causa de no solo de mucha injusticia verdadera, sino de que lo que se ha escrito desde la perspectiva femenina no se haya puesto en contacto el autor con el lector, que se haya dado a conocer toda la producción. Y bueno, no podemos dejar de pensar que los escritos de las mujeres que han estado presas tienen que ver con ver la cárcel como un espacio de discriminación, con un espacio de opresión, en donde estamos teniendo una doble estigmatización. La mujer que le falló a la sociedad, la mujer delincuente, la mujer que hizo cosas que transgredieron a la sociedad, pero también la mujer que no aplicó a este rol de mujer sumisa, esposa, dependiente, débil, dócil. Y entonces ahí es en donde encontramos la expresión de la mujer mala. Conversaciones. Ya estamos en nuestras conversaciones. Ceci, ¿cómo comenzamos el día de hoy? Fíjate que a mí me gustaría platicar y que empezáramos a conversar alrededor del el efecto que tuvo la cárcel en ciertos autores que pisaron la cárcel. Y quisiera empezar por Oscar Wilde. Oscar Wilde, que era este hombre tan desparpajado, tan popular, tan rico, con tantas fiestas y tertulias que solía hacer, cuando llega a la cárcel
en París. Y cuando está ahí acusado de sodomía y es condenado para quedarse 2 años a tener trabajos forzados, a Wilde lo rompen. Lo rompen definitivamente y no será este hombre desparpajado que entró el que sale a la cárcel, sale terriblemente triste, y leer la letra de Wilde, todo lo que escribió, después parece que estamos enfrentándonos a dos escritores totalmente diferentes, en donde el hombre está totalmente triste, muy amargado, muy, muy roto, y ese fue uno de los efectos terribles de su emprisionamiento. Fue una cosa, es terrible el paso de Wilde por la cárcel. Sí, 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 sin lugar a dudas, sí es terrible, y algo similar terrible, aunque con un personaje todavía más polémico, sin lugar a dudas, el Marqués de Sade, ¿no? El Marqués de Sade, este personaje que vivió en el siglo XIX y que prácticamente 27 de todos sus años estuvo entrando y saliendo de prisión. ¿Y por qué estaba en prisión este hombre? Particularmente, más allá de crímenes sexuales por los que fue condenado, por lo que escribía. Este hombre, si tenía una pluma, era para destrozar a la sociedad desde el punto más bajo, más sexual que podía, y esto estaba prohibido. Recuerden que estamos hablando de una época de Inquisición, absolutamente de Inquisición, perseguido absolutamente por los contenidos que él abordaba, y que entonces toda su obra quería que fuera desaparecida. Sin embargo, se las ingeniaba continuamente para lo que se le llama hoy, o que conoceríamos como el mercado negro o el mercado pirata. Los libros, los contenidos que escribía pudieran seguir llegando a las audiencias, y se iban pasando de mano en mano o de voz en voz, o se llevaba una pequeña imprenta y entonces se hacía una pequeña publicación para que llegara a más personas. Vaya, es un elemento bastante interesante hablar de esto, ¿no? Sin embargo, bueno, pues termina precisamente en ruina absoluta el Marqués de Sade, ¿no? Torturado incluso por parte de la Santa Inquisición. Y más allá de su obra, que vale la pena echarle un ojo, también aquí la recomendación, si no han visto la película, hay una película con Geoffrey Rush y Michael Caine extraordinaria. Vale la pena. Geoffrey Rush se ganó el Oscar incluso por esta personificación o encarnación del Marqués de Sade. Y lo siento, Ceci, pero tenemos que hablar de Dostoyevsky porque la cárcel Sí. forja escritores también. Y aquí el relato, yo curiosamente lo conocí a partir de una obra sobre un químico que fue Mendeleev, que relata al inicio de su obra este pequeño fragmento de la vida de Dostoyevsky, donde en su juventud él pertenecía al círculo de Petrachevsky, que se juntaban un poquito, sí, en plan revoltoso para derrocar al zar. Recordemos que el zar es como el rey y ya era todavía en tiempos de Dostoyevsky un poquito disruptivo. Finalmente es hecho prisionero, de hecho está por ser fusilado, y a manera de milagro dicen que los momentos donde más vivos nos sentimos es cuando estamos más cerca de la muerte. Encarado en el pelotón de fusilamiento, Dostoyevsky salva la vida y se tiene que ir a Siberia, y es ahí donde se forja el carácter de un gran escritor. Y fíjate, Juan Carlos, que ahora sí te voy a dar la razón, porque la parte mejor lograda de Crimen y Castigo es la parte en donde Raskolnikov se va a Siberia. Y evidentemente ahí la distancia autoral que de Dostoyevsky era así de cortitita, porque él prácticamente narra su experiencia en Siberia, que es durísima por lo que se puede leer. Ya que te di la razón, ahora me voy con otro de los grandes de la literatura, que es Miguel de Cervantes Saavedra. Oigan, este programa va a ser así como que inédito, porque le di la razón a Juan Carlos con Dostoyevsky, ¿eh? Conste. Hubo generosidad. Bueno, Miguel de Cervantes Saavedra escribe gran parte de su obra estando preso. Es un preso político porque es un preso que llegó a la cárcel por haber salido a luchar a la batalla de Lepanto, pierde el brazo. Sin embargo, escribe gran parte del Quijote de la Mancha mientras está encarcelado, y entonces parece ser que la prisión, además de ser este lugar terrible, sí puede ser un lugar en donde se convoque a las musas.
por poquito y me caigo de la silla cuando Ceci le dio la razón a Juan Carlos. Exactamente, este programa que quede para la posteridad, porque sí es inédito, pero bueno, le dio la razón con Dostoyevsky. Y hablando de presos políticos, ¿no? Uno que yo también recomiendo siempre, léanlo, Mein Kampf, Mi lucha, de Adolf Hitler, que por allá del año entre el 23 y 25, cuando sale finalmente la publicación, es dentro de la cárcel cuando Adolf Hitler escribe precisamente toda su filosofía y política que más adelante iba a implementar. Es decir, ya estaba avisándole a todo el mundo lo que se venía, ¿no? Y es esas veces nada lejano, ¿verdad? Por acá la realidad, que te están avisando durante años lo que se avecina y de pronto llega, ¿no? Entonces está el libro, vale la pena. Es un libro complejo, es un libro difícil de leer, yo lo he leído, es muy difícil, sin embargo vale la pena para entender toda la panorámica que tenía acá dentro este señor, que pues ya quedó en la historia, ¿no? Y por el otro lado, hablar también de clásicos, me parece muy importante, uno de ellos, Los Miserables, de Víctor Hugo, ¿no? Pues así inicia precisamente la obra con Jean Valjean, un personaje que es preso, que nos da la alusión a todos nosotros de que es inocente, pero él no se consideraba tan inocente conforme va pasando el tiempo. Ahí hablamos de un problema de personalidad y seguridad, ¿no? De este gran personaje. Y por el otro lado, pues, El Conde de Montecristo, ¿no? De Alexander Dumas, que por ahí además está la polémica de si sí lo escribió o no lo escribió él, si lo escribió alguno de los hijos que eran sus escritores fantasmas. Entonces, también quizá es uno de los grandes clásicos que aluden precisamente al tema de la prisión. A mí me gustaría un poquito evocar, sean fuera de la literatura, pero personajes históricos importantes que pasaron por la cárcel. Estoy pensando en Nelson Mandela, que terminaría siendo además presidente de Sudáfrica, y estoy pensando en una gran pluma que murió 2 semanas después de haber dejado la prisión, pero dejó los cuadernos de la cárcel. Estoy hablando de Antonio Gramsci. Antonio Gramsci no es quizá tan conocido, es un comunista italiano, pisa prisión porque hizo pedazos en el Senado a Mussolini, le dijo sus verdades en la cara y lo fueron conduciendo a prisiones donde se fue deteriorando también su salud, porque también es una realidad. Así como Mandela, por un lado, nos recuerda y nos comenta cómo vivía en ese pequeño espacio de 2x2 que era su prisión, su celda, y cómo pues, la misma celda le va ayudando a sobrevivir. Lo que no sobrevivió fue Antonio Gramsci, pero habría que leer los cuadernos de la cárcel y las cartas que le manda a su mujer y a los hijos son durísimas, pero muy interesantes. Fíjate que hablando de cuadernos, Juan Carlos, y por cierto lo tengo yo y ese libro es tuyo, está el cuaderno Café de Wittgenstein. Wittgenstein también escribió todas estas reflexiones de un hombre delicado, muy guapo, frágil, que fue a la trinchera y que después terminó en la cárcel. Entonces, todo es, o sea, toda la reflexión, todo lo que se guarda en la cabeza de un hombre que siente mucho, como él mismo lo dice, y que hace del lenguaje como el extrarradio de sus propias fronteras. Y eso, bueno, ¿qué más que Wittgenstein, que a mí me volvió que me ha vuelto loca siempre todo lo que él dice? Me voy a venir un poquito ya más para acá, para la época actual, de la época del streaming que estamos viviendo, y quisiera hacer mención de la obra de Piper Kerman, ¿no? Esta mujer que a lo mejor si les digo Piper Kerman, algunos saben de quién estoy hablando y otros no tienen la menor idea. Una mujer que de la mano de su amante, ¿no? Es bisexual esta mujer, Piper Kerman, y su amante mujer, de género femenino también, pues se dedican al negocio de traficar drogas. Y por una u otra razón, más adelante termina finalmente en la cárcel, ¿no? Teniendo que pagar su tiempo en condena. Y de ahí ella escribe precisamente todos los acontecimientos, todas sus memorias de lo que tuvo que vivir, porque ella era una persona que venía de buena familia, de clase media alta, con una cierta educación, y de pronto se ve en este entorno que nunca se lo imaginó. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de Orange is the New Black, ¿sí? Y por eso decía que me venía un poquito más para acá. Si
no han visto, creo que son 7 temporadas en total, vale la pena. Yo no saben cuánto me tardé, le daba la vuelta y no la quería ver, me daba flojera, hasta que un día de esas veces que ya no sabes qué más vas a ver en Netflix, dije, a ver, vamos a darle la oportunidad. No, bueno, quedé enganchado. Si no la han visto, esta serie vale la pena y está sustentada precisamente en una mujer que sí estuvo en la cárcel. Lo curioso aquí es que dentro ya de esta serie de televisión le ponen un humor, ¿sí? Un poco de ironía a todo lo que va viviendo ahí adentro. Entonces, entre lo ya ficticio, porque ya también meten su mano ahí los guionistas, y lo que realmente ocurrió, creo que es un producto audiovisual de la actualidad que vale mucho la pena. Voy a hacer referencia, perdón, me gustan los rusos, a 2 obras. Una de Leónidas Andreyev se llama Los 7 ahorcados. Me gusta mucho esta obra porque son las reflexiones de 7 jóvenes que fueron detenidos por estas manifestaciones contra el zar, que van a ser ahorcados al día siguiente y lo saben, y es cómo encaran su última noche en prisión antes de ser ahorcados. Y no hemos hecho mención, quizá porque no es una cárcel como tal, aunque los rusos tienen varias. Yo estoy recordando otra de Andreyev que se llama, creo que Los Espectros, pero estoy hablando de los sanatorios mentales. Y ahí hay una obra de Anton Chejov, que es cuentista, pero esta es una pequeña novelita que se llama La Sala número 6. Y es este loquito de la sala número 6 que pues tiene estas relaciones a veces divertidas de estar en una prisión. ¿Por qué? Porque la gente que se consideraba enferma mental, sobre todo a finales del siglo antepasado, pues estaba en una prisión de la que no iban a salir. Y hay otras películas a las que también haré referencia un poquito más adelante, que retratan este tipo de prisión, que no es una cárcel como tal, pero podría considerarse. Y fíjate, Juan, también otra manera de ver la cárcel es la seducción que genera la cárcel para los que no estamos encarcelados y la convivencia que hay. Me refiero a una de las novelas que estuvo catalogada como de las mejores novelas que se publicaron en el 2020. El autor es Guillermo Arriaga y se llama Salvar Fuego. Salvar Fuego es la relación de una mujer rica, casada, con una familia perfecta, que se enamora de un preso y de un preso muy peligroso. Entonces, te hacen ver, digamos, como el contraste social que existe y se enamoran, evidentemente, ¿no? Pero además te lleva por el recorrido de lo que son las visitas conyugales, la humillación que pasan las mujeres que van a visitar a los hombres que están recluidos, toda la, pues, los trámites que se tienen que llevar a cabo, las propinas que tienes que dar, la corrupción que existe, en fin, un mundo que verdaderamente poco se ha tratado y que Arriaga tuvo como el buen ojo de narrarlo, porque es algo que está sucediendo en este momento y que nos puede pasar desapercibido. Si Juan Carlos va a hablar de los rusos y sé si lo va a apoyar además, pues yo voy a hablar de Stephen King, ¿por qué no? Sí. Entonces, curiosamente voy a hablar de 2 de las pocas obras de Stephen King que no son de terror y que son una verdadera joya. Estoy hablando por un lado de La Milla Verde, ¿no? Probablemente la mayoría lo conoce esto por la película con Tom Hanks, esta historia precisamente en una cárcel con un personaje extraordinario, este hombre de raza negra, gigantesco, que tenía una especie de don de magia precisamente para curar. Sin embargo, él estaba ahí porque lo acusaron erróneamente de violar y matar a 2 pequeñas niñas, ¿no? El libro, yo que sí lo tengo, lo he leído, y la película son realmente fieles. Es una adaptación cinematográfica sumamente fiel al libro. Y son de esas películas, insisto, o de esas obras de Stephen King que no son de terror y vale mucho la pena. La otra obra a la que voy a hacer alusión es la de Shawshank Redemption. En las películas la gente la conoce como Sueños de Fuga. Para muchos, incluso es considerada la mejor película de la historia. Esto incluso lo nominó así la Asociación de Filmografía en Estados Unidos. Es una película extraordinaria,
pero la obra literaria es todavía mucho mejor y de nuevo no involucra ni horror ni terror, simplemente es una historia dramática, absolutamente, que nos regala Stephen King, ¿no? Entonces, el gran maestro del terror también tiene obras muy buenas en otros géneros y en este caso que aluden precisamente, curiosamente, a la cárcel. Y bueno, es que también el cine ha retratado muchas cosas. Ya hacía alusión, Raúl, a El Apando. Pensemos en Prison Break, que también fue una de las primeras series que pues, comenzó con este boom de las series de televisión. Hay una historia fuerte en Milwaukee, creo, allá por donde juegan los empacadores que tanto odio, que se llama Making a Murderer. Es una historia que continúa porque este sujeto sigue en prisión y pareciera, por como se da este documental, que es pues, una trampa que le han tejido. El pobre hombre lleva más de la mitad de la vida en prisión y ahí sigue. Estoy pensando en una película que se llama Expreso de Medianoche, extraordinaria, sobre una prisión. Escape de Alcatraz es mi favorita. Este Alcatraz es esta pequeña isla que está y se puede ver desde el Golden Gate en San Francisco. Presunto culpable, para conocer la realidad de las cárceles mexicanas. Bueno, El Apando ya se había dicho y ahorita me hizo recordar también Raúl en su intervención una película maravillosa de Lars von Trier, el que se autoproclama mejor director del mundo, con York, que es Dancer in the Dark, y es una mujer que está queriendo operar con el dinero que había ahorrado toda su vida a su hijo porque está quedando ciego, porque ella se está quedando ciega. Y qué terribles expresiones también encontramos dentro de la cárcel. Quiero pensar, por ejemplo, en la peor cárcel que hemos tenido en la humanidad, que son los campos de concentración. ¿Cuántas obras se han escrito desde los campos de concentración o de las personas que tuvieron la fortuna de salir de los campos de concentración? Y pienso en Víctor Frankl, pienso en todo lo que él escribió y en todas las reflexiones que él hace en Libertad, porque pareciera que cuando ya se logra ver la luz del sol, ya llegamos como al momento de y seremos felices para siempre, y no necesariamente. Entonces, ¿cómo le damos sentido a una vida después de haber estado en ese lugar? ¿Cómo se le encuentra sentido a todo lo que se vivió en un lugar en donde hubo llanto, en donde hubo muerte, en donde hubo crueldad, en donde hubo vejación, en donde quitaron o hacían todo lo posible por quitar dignidad? Y cómo todas estas reflexiones que hace Víctor Frankl nos llevan a tratar de encontrar un sentido de vida. Extraordinarias las recomendaciones que hizo Juan Carlos cinematográficamente. Sí, yo de hecho, una que iba a hacer también mención, me la ganó Juan Carlos, Escape de Alcatraz, precisamente, con el gran Clint Eastwood, que vale mucho la pena porque los que hemos tenido oportunidad de visitar San Francisco y de ir a Alcatraz van a poder precisamente ver las máscaras, los maniquís, las cabezas y las pelucas que utilizaron y dejaron en las camas para dar precisamente la apariencia de que ahí estaban dormidos mientras estaban escapando estos prisioneros, de los cuales es una historia real, ¿no? Y de los cuales nunca se supo más. Son de esas pocas personas de que supuestamente nadie iba a poder escapar jamás de Alcatraz, pues sí hubo quien lo hizo, pero no se sabe qué pasó con ellos. Dicen que por ahí o murieron por las aguas frías, ¿no? Les dio una hipotermia, son aguas infestadas por tiburones, entonces dicen, era casi imposible llegar a la orilla. El chiste es que nunca se recuperaron los cuerpos. Entonces esa es una gran película. Y otra que yo iba a recomendar rápidamente antes de irnos, con el gran Paul Newman, Cool Hand Luke. Es una película fabulosa con Paul Newman, George Kennedy, precisamente en una cárcel, en una prisión en la que están y todos los acontecimientos que ocurren. Estas son mis recomendaciones. Ya me asustó Raúl porque según yo hay una competencia de estas de nado que se da alrededor de Alcatraz, pero si está rodeado de tiburones no sería muy buena idea. Está infestado, pero lo ignoro. La verdad ya se nos acabó el tiempo del programa. Creo que recomendaciones hemos hecho muchas, pero vamos a despedirnos. Pues yo agradezco a Valeria y a Lara que me hayan ayudado a escribir este guión. Les dejo una recomendación. Tian Yiliu es novelista china que fue condenada a 10 años de prisión y lo que escribió ahí. Seguimos atrapando lectores para nunca dejarlos ir.
Pues como bien dice Juan Carlos, recomendaciones ya les dejamos ahí de sobra, entonces solamente recordarles que nos vea a través de Código Libre todos los miércoles a las 9 de la noche y nos escuchen el 1670 AM en Radio Anáhuac. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Soy Raúl Sanz. Se despide un servidor, Juan Carlos Padilla, no sin antes agradecer a Inés Rendón, Valeria Martínez, Julia Prieto y Brandon Hurley que hacen posible este programa. Nos vemos y escuchamos la próxima semana. Ultimátum. La excarcelación no es la libertad. Se acaba el presidio, pero no la condena. Los Miserables, Víctor Hugo.